favor avísenme cuando vean. Ahí lo veo. Bueno, muy bien, arrancamos. Bueno, clase de hoy, 29 de agosto de 2020, vamos a continuar viendo sistema nervioso, la segunda parte y la última, que vamos a hacer referencia particularmente a cómo se suscitan estas dos cuestiones del sistema nervioso central y periférico, haciendo mención a alguna de sus partes que me parece que tienen que ver y tener en cuenta. Vamos a arrancar con esto que ven aquí, que es esta famosa cuestión de la sustancia gris y la sustancia blanca, para entender de qué estamos hablando. Hasta la semana pasada habíamos comentado que las neuronas tenían 4 grandes partes: dendritas, soma, axón y telendrón, y que yo les comenté que ese axón, que es único, que es una prolongación, que dentro contiene las mismas características de las células, citoplasma, organelos y demás, estaba rodeado por fuera por células, digamos, de la neuroglía, sean células de Schwann o oligodendrocitos, que generaban o formaban la vaina de mielina, que era una sustancia grasa. Y yo le comenté, bueno, la sustancia grasa, ¿de qué color es? Y ustedes dijeron, blanca o amarillenta. Bueno, muy bien. Y eso es justamente lo que es la sustancia blanca. Los axones de las neuronas tapizadas de mielina. Sin embargo, hay una sustancia que es gris, que por lo tanto no tiene esa mielina, y que vamos a decir que la sustancia gris que está presente en el sistema nervioso central, diremos que son los cuerpos neuronales que son amielínicos y que por lo tanto tienen una función más bien de procesamiento de la información, y en tanto que la sustancia blanca, como ven en esta imagen, tiene más bien la función de el transporte de esa información a través de impulsos nerviosos. Hasta acá estamos de acuerdo. ¿Dónde se ubica esta sustancia gris? Bueno, particularmente como ven en este dibujo, la sustancia gris, anoten, se ubica en la corteza del cerebro, es decir, en la parte más superficial del cerebro, en algunos núcleos, ¿sí?, cerebrales, como el globus pálido, por ejemplo. Además, se encuentra en núcleos específicos del diencéfalo, tálamo, hipotálamo, son sustancia gris. Y además, en la asta medial de la médula espinal, ¿sí?, en la H intermedia, esa que decíamos la semana pasada, también encontramos sustancia gris. Bien, esos son los lugares de procesamiento de la información, en tanto que todo lo que lo rodea por fuera y por detrás y por debajo es sustancia blanca, y que justamente tiene que ver con el transporte de la información a través de impulsos nerviosos. Bien, ¿ven? Por ejemplo, miren esta fotografía. Sustancia gris por fuera, esto es un corte de cerebro, ¿sí? Y sustancia blanca medial, completando los huecos. Fíjense en un corte transversal de médula espinal, lo mismo, ¿sí? La H espinal, la H medial, esta famosa, ¿sí?, asta medial, justamente tiene sustancia gris y sustancia blanca por fuera. ¿Mm? Bien. Al igual que cuando veíamos sistema muscular, recordemos que el músculo era el órgano del sistema muscular. Bueno, el nervio, aquí, es en realidad un conjunto de fascículos, igual que el músculo, y esos fascículos son un conjunto de fibras, es decir, un conjunto de neuronas. Bueno, cada neurona está recubierta por una capa de tejido conjuntiva que es el endoneuro, ¿sí?, que le da protección. Ahora, muchas neuronas forman fascículos. Mirá, acá cada uno de estos circulitos son neuronas, cubiertas cada una de ellas por un endoneuro. Ahora, un grupo de neuronas cubiertas por endoneuro están cubiertas a sí mismas por un perineuro, formando un fascículo. Y muchos fascículos forman finalmente un nervio, cubiertas por un epineuro. Igual que en la cuestión cuando veíamos sistema muscular. Lo único que cambia en vez de endoneuro, decíamos endomicio, ¿te acordás? Bueno, me gustaría hacer un poquito de mención a esto, de impulso nervioso. A ver, yo no quiero que ustedes sepan de memoria esto, no me interesa que ustedes sepan de memoria esto. ¿Por qué les digo? Porque son un montón de consecuencias químicas y bioquímicas que, si vamos a hablar de ejercicio profesional, a mí me parece que a ustedes esto no les va a servir para nada. Que yo les hable de un potencial de umbral de más 30 milivoltios, me parece que no les suma ni les aporta absolutamente nada. Sí les importa a ustedes, como futuros AT, que
entendamos que todo lo que tiene que ver en raíces nerviosas se va a pronunciar, se va a ver, se va a expresar en efectores musculares, esqueléticos y lisos, y en glándulas, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que sucede a nivel del sistema nervioso, sea central o periférico, se traduce en impulsos y en respuestas que terminamos viendo a nivel muscular. Ustedes van a trabajar con adultos mayores, con Parkinson, van a trabajar con enfermos que tengan parálisis cerebral, van a trabajar con personas que tengan complicaciones, qué sé yo, vamos a suponer, con patologías asociadas a deficiencias neurológicas, como puede ser una mialgia excesiva, puede tener complicaciones como ay, se me fue el nombre, la miastenia, es decir, hay realmente un montón de patologías que ustedes pueden ver que tienen su origen en cuestiones del sistema nervioso. Entonces es importante conocer de dónde viene esto, cuál es la raíz del problema. Entonces a mí no me interesa hoy que ustedes sepan que tenemos una velocidad que traducimos la velocidad en milisegundos y que el reposo son menos 70 milivoltios, porque a ustedes en la práctica profesional no les va a servir para nada, pero sí entender que el impulso nervioso es en realidad, como la vida misma, producto de la química, producto de la biología, y que nosotros mismos, ustedes me escuchan y yo hablo por impulsos nerviosos. Y eso que ven aquí abajo, este dibujito, con cabecitas amarillas, colitas grises y canales en el medio, es la membrana plasmática del axón. Fíjate, esto es una neurona, ¿la ven acá arriba? Y yo tomo un fragmento de este axón nervioso y veo esto. Veo esta membrana plasmática que divide el sector de afuera, extracelular, y el sector citoplasmático de adentro del axón. Si yo tuviese que dibujar una membrana acá abajo, diría que aquí afuera también hay líquido extracelular. ¿Me siguen con eso que estoy diciendo? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Un poquito más despacio, porfi. Dale. Hasta ahora no dije nada raro igual, ¿eh? Mirá, digo, o sea, no estoy dando ningún contenido. Estoy diciendo que la membrana plasmática de esta porción de axón nervioso, ¿sí? Está delimitando el medio exterior del medio interior de la célula. Y que los impulsos nerviosos son resultados de un intercambio constante de átomos cargados eléctricamente. ¿De qué átomos? ¿O qué iones, vamos a decir? Porque los iones son átomos cargados con energía. De sodio y de potasio. Y en algunas neuronas también de cloro. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta que el potencial o que el impulso nervioso es respuesta de un traspaso constante de iones sodio y potasio a través de la membrana plasmática del axón nervioso. Ese traspaso energético genera electricidad, medida en nuestras neuronas, en nuestros axones, en menos 70 milivoltios hasta llegar a más 30. ¿Sí? Si yo te pregunto a vos cuáles son los voltios de tu casa, seguramente vas a decir 220 voltios. Y si estás en Estados Unidos me dirías 110. ¿No es cierto? Bueno, cualquiera de nosotros mete lo del enchufe y naturalmente se queda pegado. ¿No es cierto? Bueno, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo no está adaptado a tolerar semejante potencial eléctrico. Sin embargo, nosotros sí producimos electricidad. Y fíjate los valores. Menos 70 milivoltios, que son, vamos a decir así, bien criollo, bancados por nuestras neuronas. Mayor cantidad de voltaje no podemos hacerlo, por eso podemos fallecer ante un choque eléctrico. ¿Bien? ¿Queda claro esto? El impulso nervioso es resultado de un intercambio de iones sodio y potasio a través de la membrana plasmática de nuestras neuronas. -70 más 30. Sí, sí, no, ahora esto, digamos, no nos importa demasiado. A mí lo que me interesa es que el cambio, como ven acá en este gráfico que yo les muestro, partimos de -70, ¿sí? Y cuando llega un impulso, el ingreso de sodio hace que yo llegue a más 30. Y aquí es donde se traspasa el impulso nervioso a la próxima, ¿sí? A la próxima nódulo de Rambier, que es el lugar donde queda justamente desnudo de mielina el axón nervioso. ¿Bien? Una vez que sale el potasio, ¿sí? Acá vuelvo al reposo, y ya bueno, y seguimos
con la misma metodología. Locales no es para ustedes todavía. Vamos a hablar de acá, esto es importante. ¿Qué es una sinapsis? Ustedes recuerden, estamos hablando de una neurona, y yo les dije, bueno, las neuronas se conectan entre sí elaborando y conduciendo impulsos nerviosos. Bueno, fantástico, mira. Acá tenés uno de los pelendrones de una neurona que está allí arriba de todo, ¿sí? Acá hay una neurona que está llegando un impulso nervioso, y acá hay vesículas que contienen un neurotransmisor, que en este caso puede ser acetilcolina. Acá, esto que está debajo, en realidad es una dendrita de una neurona posterior. Vamos a llamar que esta neurona que está por antes de la sinapsis, la vamos a llamar neurona presináptica. ¿Sí? Y la neurona que está de posterior a la sinapsis, vamos a llamarla postsináptica. Acá tenés el nombre. Cuando un tipo de sinapsis, es decir, cuando la conexión entre dos neuronas intervienen neurotransmisores, habiendo un espacio que vamos a denominar espacio sináptico o hendidura sináptica, la vamos a llamar un tipo de sinapsis química. ¿Por qué? Porque hay moléculas que intervienen en la comunicación. En tanto que si el tipo de conexión entre una neurona y otra no hay lugar en el medio, como ven en esta foto de aquí arriba, y no hay liberación de neurotransmisores entre lo presináptico y lo postsináptico, vamos a llamar sinapsis del tipo eléctricas. Entonces, sinapsis química, como ven aquí, en la de abajo, y sinapsis eléctricas, como ven en la de arriba. En la de abajo hay liberación de neurotransmisores, hay moléculas intervinientes en la comunicación. En la eléctrica no, hay conexión directa a través de canales proteicos entre lo que pasa en A y lo que sucede en B. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con las sinapsis eléctricas? ¿Dónde se dan estas sinapsis eléctricas? ¿Qué son las sinapsis eléctricas? Bueno, se dan en 3 lugares particularmente, muy importantes para nosotros, que son en la corteza cerebral, ¿se acuerdan del lugar donde había sustancia gris? En el músculo cardíaco y en la retina, que son lugares donde tenemos que rápidamente conectar lo que queremos decir de A en B de manera automática. ¿Sí? Lo que pasa en A, automáticamente pasa en B, porque se conectan los citoplasmas. ¿Sí? Entonces la comunicación es ultra rápida. Sin embargo, en la sinapsis química demora un milisegundo más porque hay una descarga de neurotransmisores. ¿Ves la foto esta? La diferencia. Hay como un caminito más que recorrer. ¿Sí? ¿Qué es una sinapsis? La sinapsis es la conexión entre dos neuronas. También puede ser una conexión entre una neurona y un músculo. Por eso la importancia de que todo lo que pasa en los músculos es resultado de lo que pasa en las neuronas. Y también es la conexión entre una neurona y una glándula, endocrina o exócrina. Es decir, lo que me pasa a mí exterior o interiormente también puedo expresarlo a través de secreciones. Tengo calor, libero sudor. Esa es la conexión sináptica entre una neurona y una glándula sudorípara exócrina. Como mucha tostadas, tengo mucha glucosa disponible, ¿sí? En el torrente sanguíneo debo de liberar insulina. Ahí tengo una conexión, ¿sí? Si se quiere, no es el ejemplo puntual, pero para que entiendan, ¿sí? Tengo una conexión neuroendocrina, donde yo ahí, por un estímulo interno, que es el aumento de la glucosa, voy a liberar insulina al torrente sanguíneo para disminuir ese efecto. ¿Sí? Ahí tenemos para qué es una sinapsis. Continuamos. ¿Preguntas hasta el momento? Vamos a hablar un poquito del sistema nervioso central, ¿sí? Vamos a describir brevemente qué es esto que vimos en la clase pasada como una clasificación anatómica del sistema nervioso. Y yo les decía, bueno, el central está compuesto por 2 grandes estructuras, encéfalo y médula espinal. Ahora, el encéfalo, uno coloquialmente piensa que es cerebro, como lo veo acá. Sin embargo, acá hay un montón de partes que faltan, que no veo, algunas sí y otras no. Tengamos en cuenta entonces que el encéfalo es mucho más importante respecto del cerebro, ¿sí? Tiene otras cuestiones importantes a tener en cuenta que ahora vamos a ir viendo. ¿Qué
cosa tiene el sistema nervioso central para su protección? Acá aparecen las famosas membranas meníngeas o meninges. ¿Sí? Las meninges están siempre en boca de jarro porque tenemos una complicación con los niños, que por suerte es una enfermedad relativamente controlada, que es la meningitis, ¿no? Ustedes saben que cuando alguna bacteria, particularmente, por ejemplo, un meningococo, infecta, ¿sí?, parte de las membranas meninges, complica sobremanera, si esto es una infección complicada y grave, el estado de vigilia del niño o el que sea, el paciente que tenga meningitis, justamente porque afecta el nivel del sistema nervioso central. Las meninges son membranas de tejido conjuntivo que dan cobertura, cubierta y protección, ¿sí?, a encéfalo y médula espinal. ¿Sí? Tiene tres grandes partes. Se van dividiendo de acuerdo a la capa que está pegada al encéfalo y a la médula, ¿sí?, que es la pía madre, aquí lo ven, ¿bien? Todo esto que vemos aquí es la meninge. La pía madre es la capa de meninges que está pegadita al órgano. ¿Sí? Si compraron seso alguna vez, fíjense que los sesos son brillantes. Bueno, hagan la prueba de quitar esa telita y van a ver que deja de ser brillante. Justamente eso que están quitando es la pía madre. Luego, entre la pía madre, que es la que está pegadita al cerebro o al órgano, y la dura madre, que es la que está pegada al hueso, encontramos la aracnoides. ¿Sí? La aracnoides es la capa medial de meninges, que son muy importantes porque es el lugar por donde discurren los vasos sanguíneos, que dan alimentación al encéfalo y la médula espinal. ¿Bien? Entonces, las meninges tienen una función muy importante en la protección y cobertura del sistema nervioso central. ¿Sí? Entre sus capas, adivinen quién baña todo ese sistema. Líquido cefalorraquídeo. Correctísimo, el líquido cefalorraquídeo. Acuérdense que la semana pasada habíamos visto que en los ventrículos cerebrales estaban tapizados de células ependimarias. Las células ependimarias son células exócrinas que liberan líquido cefalorraquídeo a través de ventrículos y conductos que circulan a través de las meninges. Y eso da una especie de protección y control del sistema nervioso central. Siempre central. ¿Bien? Bien. Muy bien. Líquido cefalorraquídeo ya lo hemos hablado. Ventrículos y plexos coroides. Muy bien, vamos a esto. Acá tenemos una parte interesante. Aquí vemos cómo se divide o subdivide el encéfalo. ¿Sí? Podemos encontrar diferentes tipos de nombres. En general, dependiendo de la bibliografía, podemos decir, sobre todo en el mesencéfalo, algunas cosas diferentes en cuanto a nombres. ¿Cómo está compuesto el encéfalo? El 70 y pico por ciento, diría 80% de la masa encefálica corresponde al cerebro. ¿Sí? ¿Qué funciones tiene el cerebro? Particularmente todo lo que tiene que ver con la vida de relación. Lenguaje, memoria, ¿sí? Sentidos, o sea, el control y decodificación de estímulos sensoriales, audición, visión, tacto, el entendimiento del lenguaje, la producción del lenguaje. Todo esto está a cargo del cerebro. La visión, decíamos recién, la escritura, hasta las cuestiones relacionadas al arte. Ustedes saben que el cerebro se divide en dos hemisferios, ¿sí? Hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Ambos tienen a su cargo el control general del estado de vigilia de la persona. ¿Bien? Particularmente de todo lo que tiene que ver con las cuestiones de la vida de relación, es decir, yo cómo me conecto con el exterior. Bueno, me conecto con el cerebro. Fíjense que cuando un paciente está en terapia y está en coma, lo que ha perdido justamente es la conexión con el entorno. Sin embargo, mantiene sus funciones vegetativas estables porque no son controladas por el cerebro en alguna parte. ¿Se entiende lo que digo? Seguimos. Fíjense eso que tengo en rojo, que es, yo le diría, los que nos mantienen con vida. Una de las partes más importantes del encéfalo. Me atrevo a decir más importante que el cerebro. Tálamo, hipotálamo y epitálamo o epífisis. Mirá, eso que está ahí en rojo es el diencéfalo. Es como, fíjate el nombre que tiene, el segundo encéfalo, dice ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son núcleos, son sustancia gris que tienen a su cargo las funciones vegetativas, las funciones de base. Tálamo y hipotálamo tienen a su cargo toda la cuestión autónoma. Es decir, todo lo que a nosotros nos pasa y que no tenemos injerencia está controlado por estos dos señores. Tálamo, hipotálamo y epífisis o epitálamo.
¿Qué hacen? ¿Qué controlan? Bueno, controlan el hambre y la saciedad, el estado de vigilia y de sueño, la conducta sexual, controlan todo lo que tiene que ver con el ciclo vasomotor, los ciclos respiratorios, controlan automáticamente todo con diferentes tipos de llegadas, ¿no? Sensitivas y efectoras que le permiten un control extenuado de todo el medio interno. ¿Mm? Los diferentes osmoreceptores, presorreceptores que están en diferentes lugares del cuerpo, le informan constantemente al hipotálamo y al tálamo cómo están las cuestiones vegetativas, autónomas, aquellas que son involuntarias. Yo no decido nada de lo que sucede en el hipotálamo, ¿sí? Ni en el tálamo. Sin embargo, tengo hambre por el tálamo y el hipotálamo. Tengo saciedad por el hipotálamo. Tengo sed por el hipotálamo. ¿Sí? Toda esta cuestión está liberada por esta cosa. El ciclo menstrual está regulado en algún punto por el hipotálamo. ¿Sí? Bien. Fíjense lo que tengo en verde. ¿Sí? Lo que tengo en verde, en realidad, hay bibliografía que dice que lo que está en verde y lo que está en amarillito naranja es lo mismo. Y se denomina mesencéfalo. ¿Sí? Cerebro del medio. Encéfalo del medio significaría eso. Mesencéfalo, que es el encéfalo que está en el medio. Y que tiene a su cargo particularmente el traspaso de todo lo que se ha generado a nivel central. Seguimos en nivel central, claro. Pero bueno, particularmente el puente de Barolio, ¿sí? También llamado pedúnculos, ¿sí? Porque son como puentes, justamente son raíces, ¿sí? Que traen y llevan información constantemente y que te vinculan con el cerebelo. El mesencéfalo tiene a su cargo, además de algunas cuestiones autónomas, el traspaso de la información, de lo que viene de arriba, digamos, ya casi yéndonos hacia la médula espinal. Y aparecemos ahí en una cuestión celestita que es el bulbo raquídeo. Acá hago un stop y digo, bulbo raquídeo, señor de los señores. Bulbo raquídeo es una de las partes más importantes, ¿por qué? Porque es la raíz de la médula espinal. Miren, yo siempre hago la analogía para que entiendan de lo que estamos hablando. ¿Alguien alguna vez dejó una cebolla en agua? ¿Qué le crece arriba? O una cebolla que esté pasada de tiempo. ¿Qué le crece? La raíz. Sí, más que la raíz no le crece la raíz, le crece ¿qué cosa a la cebolla? ¿Nadie tiene un brote de cebolla? Sí. Unas hojitas verdes para arriba, así como una Lo cebolla. verde. Vamos a ver que eso Parece verdeo. pareciera que es verdeo, que no es verdeo, ¿no es cierto? Bueno, y si nos vamos a la clasificación botánica, no soy biólogo, pero si alguien me ayuda, creo que la cebolla era un bulbo, ¿no es cierto? Como la papa era un tubérculo. Bueno, entonces la cebolla es un bulbo que a su cargo tiene el nacimiento de esa raíz, decíamos hoy, mal hecho, no es una raíz. Pero entendamos que el bulbo raquídeo es la cebolla que da origen al raquis. Raquis o raquídeo viene de raíz. Y el bulbo es de donde nace. ¿Sí? Hagamos la analogía de que entonces que el bulbo raquídeo es como la cebolla donde nace la médula espinal. ¿Sí? El bulbo raquídeo, además de ser el lugar de nacimiento de la médula o de conexión entre el encéfalo y la médula espinal, tiene a su cargo dos cosas, y anoten esto, centros vitales y centros no vitales. Los no vitales no es que no sirven para nada, sino que apoyan sustancialmente la acción de los vitales. Centros vitales son dos. El centro de control vasomotor y el centro de control respiratorio. Es decir, el ciclo cardíaco y el ciclo respiratorio está regulado por el bulbo raquídeo. Y los ciclos no vitales, o... ciclos vitales, no, quise decir... se me fue la palabra, ayúdenme. Dije otra cosa recién, ¿me ayudan? Se me fue la palabra. Los centros vitales. Gracias, muy amable. Centros vitales. Centros vitales y estos centros no vitales, ¿sí? Son el del estornudo, el de la tos y la emesis o el vómito. ¿Sí? Emesis sin H. La emesis tiene que ver el vómito y la tos, y el estornudo, pues si ¿qué está diciendo? La tos es una cuestión no vital. Bueno, a ver, señores y señoras, la tos previene que tengamos complicaciones respiratorias. La emesis previene que tengas algún tóxico o algún veneno dentro del sistema digestivo, y el estornudo, que no ingrese ninguna partícula extraña. Entonces, decime si no son no vitales importantes, ¿no es cierto? Bueno, esa es la importancia entonces del bulbo raquídeo. Y finalmente me queda esto que está ahí en magenta rosa, que es el cerebelo. El cerebelo, puntualmente, tiene a su cargo
Dos cosas que me interesan que tengamos bien claras. La primera tiene que ver con la motricidad fina. Ustedes recordarán cuando fuimos chicos, si no se recuerdan, vean un niño de su familia, cuando tienen 2, 3 años son más bien torpes en su movimiento, caen con frecuencia, no tienen la famosa pinza que podemos hacer nosotros con los dedos. ¿Por qué? Porque el sistema neurológico no está desarrollado completamente y entre ellos lo que le falta es el desarrollo de la motricidad fina. Aprendemos a escribir en primer grado, no a los 3 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a los 6, 7 años tenemos la capacidad neurológica de poder mover la mano para escribir, ¿sí? De poder afilar un cuchillo, de poder enhebrar una aguja. Eso es motricidad fina y eso está dado por el cerebelo. Y otra cosa muy importante que tiene que ver con el equilibrio. ¿Sí? El equilibrio en la Tierra nosotros lo logramos por la fuerza de gravedad, ¿sí? La bipedestación y por gracias a la acción conjunta entre el cerebelo y el oído medio. ¿Sí? Nosotros entendemos dónde estamos parados cuando el cerebelo conjuga con el oído medio, ¿sí? La cuestión del equilibrio. Bien, esto es sistema nervioso central. Vamos a hablar un poquito de médula espinal. Profe, Sí. Sí. Hola. sí, profe, ¿me escucha? Ahora sí. Sí, no me quedó muy claro, o sea, el tálamo y el hipotálamo están muy relacionados, están juntos, pero Sí. ¿cuál sería la función de cada uno? No, no, que están, a ver, las dos están vinculadas. Tálamo y hipotálamo regulan puntualmente lo que tiene que ver con las cuestiones autónomas. Y yo te decía un par. Te dije, binomios hambre-saciedad, sueño-vigilia, ¿sí? La cuestión de la regulación de la presión, la secreción de hormonas, ¿sí? La conducta sexual, el ciclo menstrual, la sed, el estado de hidratación, ¿sí? Eso es lo que tienen a su cargo. Las cuestiones vegetativas, las cuestiones autónomas, las que vos nos regulás por tu voluntad. ¿Bien? Perfecto. Bien. Y acá vemos la segunda parte de la médula espinal, que es la segunda parte del eh, sistema nervioso central. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta de la médula espinal? Particularmente, ¿sí? Que discurre a través del canal medular, que se genera con la superposición de las vértebras. Ven allí dos vértebras, ¿sí? Y ahí tengo la médula espinal. ¿Qué sucede? A nivel de bulbo raquídeo, todas las raíces grises que estaban en la corteza se entrecruzan en el entrecruzamiento de fibra seda y que la parte gris a nivel de médula espinal me quedan en el medio, lo que yo les decía hoy. ¿Bien? La médula espinal tiene dos astas, o dos, si se quiere, dos vértices. El anterior y el posterior. ¿Ven cómo los nervios se conectan en dos vértices? Muy bien. Todo lo que llega a través de la cuestión o la raíz dorsal, la raíz posterior, hace referencia a las aferencias sensitivas. Todo lo que llega de mi sensorio, ¿sí? Todo lo que yo siento, sea interno o externo, llega a la médula espinal a través de la raíz dorsal. La aferencia sensitiva llega por esta vía. Se transforma, se traduce, se elabora respuestas o se eleva por tractos ascendentes hacia el encéfalo, se elabora la respuesta, baja la respuesta por la médula espinal nuevamente, y la respuesta, valga la redundancia, sale por raíces anteriores que son de eferencias motoras. Entonces, lo sensitivo llega por lo posterior, se elabora y sale por lo anterior por eferencias motoras, con destino al efector, ya sea un músculo, una glándula, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las funciones entonces de la médula espinal? Podemos decir que 3 o 2, vamos a decir 2. Primero, ser el órgano de control y de paso de todas las aferencias y eferencias, porque todo llega y todo sube o baja a través de la médula espinal. Es un órgano de conducción neto. Y segundo, también, que si la respuesta, y se los decía yo la semana pasada, que si la respuesta es simple,
por ejemplo, me estoy pinchando, me estoy quemando, la respuesta de sacar el dedo es un arco reflejo, y el arco reflejo se da a nivel de médula espinal. ¿Bien? Bueno, vamos a decir la tercera, ¿sí? Que tiene que ver con lo anatómico. La tercera función, o lo que se desprende de la médula, es que a través de ella nacen los 31 pares de nervios raquídeos o 31 pares de nervios espinales. ¿De acuerdo? Bien, que esto ya nos da surco y primicia para hablar dos palabras de sistema nervioso periférico. Cuando hablamos de sistema nervioso periférico, hacemos referencia ya no más a lo central. Hablamos de todo aquello que nos conecta con lo interno y lo externo a través de los nervios. ¿Bien? Tenemos dos tipos de nervios. Ya los vimos la semana pasada. Nervios craneales, que son aquellos que nacen de la base del encéfalo a nivel de bulbo raquídeo, ¿sí? Algunos un poquito más arriba, ahora esto no nos va a dejar demasiado tiempo. Y después tenemos 12 pares de nervios craneales, que son estos que yo digo, y lo que acabamos de ver recién, que son 31 pares de nervios raquídeos o espinales que nacen todos de la médula espinal. ¿Bien? Ahora, todos los nervios, o la mayoría de nuestros nervios, vamos a decir que tienen lo que se denomina inervación dual. Dual viene de dos. ¿Por qué hablamos de dos? Porque yo les dije la semana pasada que el sistema nervioso se puede dividir fisiológicamente, el periférico, en autónomo y somático. ¿Te acordás? Bueno, a su vez, el autónomo, que es aquel que lleva todas las aferencias y eferencias que venían de allá arriba, del hipotálamo, el tálamo, la epífisis, entre otras, el autónomo, que es el que más nos importa a nosotros porque tiene a su cargo todo lo que pasa vegetativamente y de manera involuntaria. Por lo contrario, el somático era todo que nos regulaba la cuestión del músculo esquelético. Los movimientos esqueléticos voluntarios están dados por el somático y tienen aferencias y eferencias propias. Nosotros vamos a describir un poquito más el autónomo porque es muy importante para nosotros. La diferencia entre autónomo y somático es una diferencia entonces fisiológica o división del periférico, ¿bien? Que tiene que ver en cómo llevan nuestras aferencias y eferencias. El sistema nervioso autónomo o vegetativo se divide en dos. El sistema nervioso autónomo o vegetativo se divide en dos. Sistema nervioso periférico autónomo simpático y sistema nervioso periférico autónomo parasimpático. No tiene nada que ver con lo gracioso. Hace referencia al tipo de neurotransmisor que libera cada uno. El sistema nervioso simpático es aquel que está a cargo, siempre de manera autónoma, acuérdense esto, ustedes no piensan ni regulan nada de esto. El sistema nervioso simpático tiene relación directa con las características de lucha, huida y estrés. Lucha, huida y estrés. Aquello que nos pone en estado de vigilia, aquello que nos despierta, aquellos que nos ponen alerta. Toda la segregación de adrenalina como neurotransmisor hace referencia al sistema simpático. ¿Sí? El sistema nervioso simpático hace referencia al estado de vigilia, al estado de alerta y estrés. ¿Dónde se aloja anatómicamente el sistema simpático? Mira acá. Cerquita de la médula espinal, a nivel torácico y a nivel lumbar. Es decir, en la región torácica y lumbar de la médula espinal. Cerquita, sus ganglios del simpático se ubican cerquita de la región torácica y la región lumbar de la médula espinal. ¿Bien? Y regulan toda esta cantidad de órganos con la secreción de adrenalina. Y por lo tanto, te despertará a la mañana, activará el sistema cardiovascular, activará la respiración, inhibirá, porque no es tan necesario para la alerta ni la huida, al sistema digestivo, porque ¿quién quiere hacer digestión cuando está en alerta? Creo que nadie, ¿no? Yo de hecho estoy comiendo, tengo un disgusto, me peleo con alguien y dejo de tener hambre, me cae mal la comida.
¿sí? Ustedes mismos, cuando están rindiendo un final, tienen la boca seca. No hay secreción de jugos digestivos cuando yo estoy en alerta, en estrés. Que alguien me diga lo contrario, ¿no es cierto? A ver, esto tiene que ver con el simpático y los estados de alerta, los estados adrenalínicos. ¿De acuerdo con esto? Por su contrario, y ahí lo tenemos también, en el nivel derecho, parasimpático. Para en griego hace referencia a lo opuesto. Es decir, aquellos lugares, ¿sí?, donde nosotros estamos en reposo. El parasimpático es el sistema nervioso autónomo que regula las cuestiones que van ligadas al reposo, al descanso, a la regeneración energética. Por lo tanto, todo lo que estaba activado en el simpático va a estar inhibido en el parasimpático, y todo lo que estaba inhibido en el simpático va a estar activado en el parasimpático. Si yo estoy almorzando, cenando tranquilamente en familia y conversando, mi sistema nervioso parasimpático va a estar funcionando. Voy a tener secreción de jugos digestivos. ¿Cómo va a estar mi frecuencia cardíaca y mi frecuencia respiratoria? Les pregunto. ¿Alterada? Tranquilo. Tranquilo, exactamente. Inhibida, ¿sí? Ahora, viene un oso corriéndome. ¿Tengo ganas de hacer la digestión? Pregunto. No, No, ¿qué se va a activar? es simpático. El simpático, activando al corazón, activando a los pulmones, y macho, ponete en onda y corre, ¿eh? O pelear. No, con un oso la verdad que no tendría ganas, ¿eh? Pero bueno, ¿se dan cuenta lo que digo? ¿Sí? Cómo nosotros nos regula este simpático y parasimpático de acuerdo a las características del entorno. ¿Y dónde está, anatómicamente hablando, el parasimpático? En donde no está el simpático, gente. Está a nivel craneal, ¿sí?, o cervical, de la médula espinal, y está a nivel sacral, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? No es mucho más, es esto, ¿sí? Pero es importante que entiendan de dónde vienen estas cosas, ¿no? ¿Dónde estamos parados, anatómicamente hablando, fisiológicamente hablando? Por mi parte, no tengo mucho más que esto. Más información sería redundarles y redoblarles la cabeza. Pero es muy importante que entendamos, ¿sí?, cómo funcionamos, particularmente gracias al sistema nervioso y lo que veremos la semana que viene, gracias al sistema endocrino, que me parece que es uno de, junto al nervioso, uno de los sistemas más interesantes de control interno y externo. Yo soy un apasionado de esto, estaríamos hablando 500 horas, gente, pero la verdad es que no se puede, porque es mucha información y las características de estas cosas no nos permiten. Falta mucho gráfico, falta mucha... Yo soy un loco del pizarrón, bueno, Marita, sabemos cómo es esto, y acá nos quedamos un poco cortos con esto, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a ser? Es lo que tenemos por ahora y esperemos que se solucione pronto, ¿no? Bueno, ¿cómo lo vieron? Tienen la posibilidad de ver el video todavía, así que con tranquilidad. Bien, profe, y si uno está comiendo y viene el oso y lo persigue, o sea, ahí pasa a segundo plano la digestión. Te aseguro que sí, te aseguro que sí. Te aseguro que el churrasco te queda en la nariz, mirá. Pero no es que deja de, no, Sí. o sea, no es que queda ahí detenido, se hace en segundo plano. Sí. Claro. No, en realidad, a ver, vos siempre que tengas, a ver, las conductas que nos refieren a la cuestión de reposo, hace que vos que esté ganando, por eso yo hablaba hoy de la inervación dual de los nervios. Siempre están los dos sistemas, simpático y parasimpático, inervando. El que gana con la secreción de neurotransmisores, sea adrenalina o acetilcolina, va a hacer que se perfile la acción. Si gana la acetilcolina, vos vas a hacer la digestión, ¿sí?, vas a tener reposo cardiopulmonar, y si gana la adrenalina, lo contrario, vas a tener inhibición gastrointestinal y vas a tener activación cardiológica y respiratoria, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas, ¿sí? Bien. Estado de estrés, ¿no? Exactamente, por eso te hablaba hoy del tema de la sequedad en la boca cuando rendís previo un oral. ¿Viste que no puede hablar? Bueno, eso tiene que ver con... Por eso yo sé que no mienten, yo sé que no mienten cuando dice, estoy nervioso y no puedo hablar. Es real, lo entiendo. Es una cuestión autónoma, vos tenés que decir, estoy atravesando con una cuestión autónoma vegetativa del sistema nervioso simpático. Ya está, probaste, tenés un 10, ¿te das cuenta? En vez de decir, estoy nervioso, decís todo eso, ya está, ya tenés un 10, ¿te das cuenta? ¿Sí? Bueno,
Eso es un poquito de sistema nervioso. Los invito a todos a leer el capítulo 8 del libro. La semana que viene, aquel que tenga ganas, vamos a arrancar con capítulo 9. Como siempre, ha sido un gusto. Si no hay preguntas, damos por finalizada la clase. Les voy a subir ahora la grabación con los ejercicios de repaso. ¿Bien? Gracias, Enrique, profe. gracias, profe. Dale, gracias. Bueno, puede ser que en el ejercicio de repaso los invito a leer el libro previo para que puedan hacer un poquito más de hincapié. Es decir, no solamente van a poder resolver con el video, sino que me interesaría que leamos el libro. Buenísimo. Ok. ¿Bien? Perfecto. Muy bien. Hasta la próxima. Buen fin de. Que Gracias, así profe. sea. Que así sea. Chao, chao. Gracias, buen fin de. Buen fin de, profe.